se vaya de mi casa y que se divorcie de mi mamá. Abrí la puerta y vi una mujer trepada, desnuda, encima de mi papá. ¡Cállate, te odio! Ella te reclama a ti como si ella fuera tu mujer, no como si fuera tu hija. Parece que soy la hija. Eres una estúpida, cornuda. ¿Cómo fue que me dijiste? Te lo estoy diciendo. No me toques. ¡No me toques! ¡No! Ella decía que yo le pedía sexo, o sea, a mi hermana, por favor. Hermanita rica, si no te acuestas conmigo te voy a botar. Viva eso. Nunca le envié nada, o sea, es lo más ridículo que Está puedo en mi celular. Sí, que fuera, o sea, y aparte que todo es mi hermana, o sea... Mi pregunta es, ¿tú causaste que esto pasara? No. Simplemente pues mediante Cállate. descifrando los códigos. Aquí por ejemplo la doctora Polo pues seguramente me está llamando. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La periodista argentina Tessy del Blasé dijo: la infidelidad trasciende la pareja y siempre imprime su eco en los niños. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante la cita. Piénsenla un instante y le damos paso al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ese error nunca se lo voy a perdonar a mi padre porque él era mío y de mi mamá. Si mi esposa me perdonó, ¿por qué mi hija no puede hacerlo? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Carla, ¿qué edad tienes? 15 años. 15 años. ¿Y este señor es tu papá? Sí. Bueno, si se puede llamar padre. Carla, respeto, por favor, yo soy tu padre. ¿Usted le dio el permiso a ella y la autorización para que estuviera aquí demandándolo hoy? Sí. Perfecto. Explícame por qué estás demandando a tu papá y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy aquí porque yo quiero que mi padre, si se puede llamar padre, que se vaya de mi casa y que se divorcie de mi mamá. ¿Pero tú no crees que quien debiera de estar parada ahí es tu mamá? No, Así es, porque mi doctora. mamá, si mi mamá O sea, no tú tiene estás- los pantalones... Escúchame. Tú estás exigiendo una cosa de la cual tú no tienes derecho. La única persona que tiene derecho a exigir un divorcio es uno de los cónyuges. Doctora, yo tengo el derecho porque yo tenía una relación demasiado bonita con mi papá. Mi papá era mi héroe. Mi papá sigo falló, siendo tu mi papá héroe. cometió un Sigo error muy siendo tu grave. héroe. Ah, ok. Tú no eres mi héroe. Ok. Darío, Yo soy tu no héroe. hables. No hables. Si viniste acá, si pensaste que esto era un buen foro para resolver el conflicto que puedas tener en tu casa, deja que ella me explique qué es lo que le está pasando. Y ahí entiende lo que yo le dije. Yo quiero que ella me haga entender a mí por qué ella piensa que tiene el derecho aquí de exigir que te divorcies y que se vaya de la casa. ¿Qué pasó? Bueno, doctora, hace 3 meses mi mamá tuvo que irse de viaje un fin de semana a Tampa a Ok. cuidar a mi abuelita que tenía neumonía. Entonces yo ese mismo fin de semana tuve una fiesta en casa de mi prima. Entonces fui a casa de mi prima y tuve una gran discusión con ella y le pedí de favor a mi tía que me devolviera para mi casa porque me fajé con mi prima. Cuando mi tía me devolvió para mi casa, doctora, yo abrí la puerta de mi casa y entré y dije, ay, papi, y no escuché a nadie. Lo único que escuché, doctora, era un ruido de música en el cuarto de mi mamá y de mi papá. Okay. Entonces, yo dije, ay, qué raro, mi mamá llegó tan temprano, si mi mamá tenía que cuidar a mi abuelita, ¿cómo ella va a estar aquí? Y yo con la duda subí la escalera, doctora. Y yo oí música en el cuarto de mi papá y oí voces que no eran, me di cuenta que no eran de mi mamá. Doctora, Carla, ¿usted por sabe favor. lo que decían las voces? ¿Usted quiere saberlo? Las voces decían, papi, Por favor. qué rico. Ok. Y yo me quedé asombrada, yo dije, esa no es mi mamá. Hija, Y cuando por abrí favor. la puerta
abrí la puerta y vi una mujer trepada, desnuda, Por favor, encima mija, no de mi cuentes papá. detalles delante Cállate, de las te personas. odio. No digas eso, yo soy Encima tu de mi padre, te papá. exijo respeto. Estaba trepada encima de él. ¿Y usted sabe quién era la mujer? La mejor amiga de mi mamá. Señora, doctora, usted dígame, ¿cómo yo pude hacer, ¿Qué hiciste? Eso me A ver, dolió. ¿qué hiciste? Mire, doctora, yo abrí la puerta, yo estaba loca, yo no sabía ¿Qué hiciste hacer. después que viste el... Entré, Ajá. le empecé a caer a golpe a él. No me Ok, importó que por favor, estuviese no cuentes tantos desnudo. detalles. Le empecé a Tantos caer a detalles golpe a aquí. él. Cogí a la zorra esa por una agarré y la saqué y por los pelos y la saqué para afuera. Y le dije que se fuera de mi casa, que ella era una zorra, que ella no tenía derecho de estar en mi casa con mi padre, en la cama de mi madre y de mi padre. Y ellos, Doctora, no es él justo que ella empezó a cuente esa decirme, historia ya. Carla, por favor, Carla, ya no, para. Como no sabía qué hacer, doctora. Y yo rápido, enseguida me encerré en mi cuarto y llamé a mi mamá y le conté todo. Y él estuvo toda la noche tocándome la puerta del cuarto para que, Pidiéndote por favor... perdón porque soy para tu que padre, yo- te quiero. Yo no quiero tu Yo sí te perdón. quiero, yo yo no soy tu quiero padre. perdón. Darío, Yo- te pedí que hagas silencio. Doctora, yo llamé a mi mamá enseguida y le dije que tenía que devolver, que tenía que virar para la casa, que yo no podía estar más con mi papá así. ¿Y no volvió? podía. ¿Y volvió? el día después, a las 6 de la mañana, mi mamá estaba en mi casa. Y se fajó con él y se peleó de él. Entonces, cuando se peleó él, hizo todas las maletas de nosotras dos y nos fuimos para casa de mi tía. Estuvimos en casa de mi tía un mes. Doctora, mi mamá estaba destruida. Mi mamá no podía comer, no podía tomar, no podía hacer nada, no podía dormir, no podía hacer nada. Ella estaba tirada en el piso, lloraba toda la noche. Pero yo le pedí perdón a tu madre. Pero tú no Yo puedes le pedí pedirle perdón y porque te he pedido no perdón a hiciste. ti. Yo no quiero tu perdón. Y Yo si quiero que tú me ella perdones no porque tiene yo te los quiero, tú eres mi pantalones para niña. estar aquí, yo estoy aquí. ¿Ok? Pero, ¿y por yo qué? le Pero pedí a mi ahora- mamá que por favor que pidiera el divorcio, que yo la iba a apoyar en todo, Por favor, que nosotros doctora, ¿Y qué íbamos... pasó? ¿Y qué pasó? Mi mamá me dijo que sí, que lo iba a hacer. Pero doctor, ¿usted sabe qué? Después de mes y medio, mi mamá volvió con él y lo perdonó. Oye, pa' eso. Y yo no quiero que este Porque somos hombre una esté en mi familia, casa. doctora, porque nos queremos, nos amamos. Pero si tu mamá Ella no es mi niña, perdonó. yo la amo. Pero yo no puedo perdonarlo, doctora. Él estuvo con... Esa mujer era como si fuese mi tía. Como Pero él- la traición no fue contigo, fue a tu Pero mamá. fue conmigo también, doctora. Tu mamá me Él era perdonó. mi héroe, ¿Por qué él tú era no mi me puedes príncipe. Doctora, perdonar? mire, Si yo te nosotros amo. cuando yo era chiquitita, Tú eres mi niñita, que nosotros te criaba desde niña. Cállate, Darío. Salíamos y íbamos ambos juntos, doctora. Y yo lo agarraba de la mano y yo tenía una relación con mi papá muy profunda. Él era mi confianza, él era mi todo. Él me traicionó a mí también. ¿Cómo pudo en mi casa? Oye, ¿tú tienes novio? Yo no necesito novio, doctora. Yo tengo a mi padre. Cuando yo era pero chiquitica tu me papá- decían que el único hombre pero que tú me iba a tienes- hacer... Pero el único hombre que me iba a ser fiel, me decían que era mi papá. ¿Quién y no te lo me fue decía? fiel. ¿Quién Que te dijo tenemos- eso? es que Mi- tenemos todo una el relación mundo, linda todos ellos me de decían padre e él, mi hija. mamá, todos me decían eso. Las cosas que le dicen a los niños, señores, son unas Yo tonteras. no puedo perdonarlo, no puedo. Y quiero que él se vaya de mi casa. Ok, y que se divorcie de tu mamá. Sí. Perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Darío responde a la demanda. ¿Vino tu esposa? Sí, mi esposa está acá. Qué bueno. Regresamos inmediatamente, no se vayan. Se ha parado en el medio del restaurante y le ha dicho a todas las personas, le fue infiel a mi mamá con la mejor amiga, gritado delante Claro, de todo el doctora, mundo. y no doctora. sabe- usted no ¿Usted sabe cree qué cómo yo me gusto puedo me sentir provocó como padre? eso. Me siento dolido. Caso cerrado. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que te...